¿Cómo fue tu relación con Javier Temple a nivel, o sea, fue solamente una amistad? ¿Qué más? O sea, ¿empezaron a hacer cosas? Bueno, la Temple, o sea, a mí me fascinaba su cara y me fascinaba su look en el escenario. Entonces, como mi mamá cose y la Temple tenía una máquina de coser, mientras hablábamos huevadas, pues la Temple siempre ha sido un conversador interesantísimo. Le hacía vestidos. Muchos de los vestidos que él luce en sus presentaciones se los he hecho yo, y los peinados también, porque tengo pues, facilidad para peinar. Entonces le hacía moños y le hacía unas trenzas y unos batidos, unas cosas. Bueno, él se maquillaba porque no hay nadie como él para maquillarse, y todo el bijú, y se arreglaba por completo, ¿no? Luego, cuando yo comenzaba a hacer las fotos para las revistas, y cuando hice desfiles de modas también con Patricia Maguil, que hicimos el Fercatex en los años 90, lo contraté para que fuera el director de arte. Entonces yo siempre he sabido que era una persona con un gran talento, con un gran ojo, y que además te sabía distinguir exactamente qué iba con qué. Miraba una escena, miraba una cosa y te decía, no, eso es 20 años después, es imposible que esté ahí, eso no va. Esa cultura visual, en una época en la que no había internet, un personaje como él era valiosísimo. O sea, todos los fotógrafos y toda la gente que hacía artes y publicidad iba a la casa de Javier Temple. Javier Temple sentado en su cama de bronce y metía la mano en su baúl de revistas y te sacaba exactamente la revista en la que estaba la imagen que tú necesitabas para concretar lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, siempre ha sido un personaje visualmente muy valioso, además muy generoso. Yo le he visto regalar un Balenciaga, que es un vestido carísimo, a una modelo que yo le había llevado. Temple la vio que podía entrar en el vestido y fue y se lo trajo. Le dijo que se lo ponga, le quedó regio y le dijo, te lo regalo. Vayamos al inicio. ¿Cómo fue el clip? O sea, ¿cómo elige una madre a un hijo? Yo entré al Escrúpulos con Gisela Guedes, que es una cantante venezolana, que era la cantante del grupo latinoamericano, que era muy amiga mía, y ella era muy amiga de Vinco. Y ahí la vi a la Temple con bastón y estaba con el pelo así morado. Y yo le dije, mira qué maravilla su pelo morado. Y me dijo, no es morado, es púrpura. Y le dije, no es púrpura, es morado, no es púrpura. O sea, fue una discusión cojudísima de cómo se llamaba ese color, básicamente, ¿no? A Temple le pareció maravilloso que tuviera esta inquietud tan estúpida de que si era púrpura o era morado. Y un día me agarró y me dijo, tú eres mi hija, ven para aquí. Y así fue, o sea, me adoptó. Físicamente, además, éramos como si yo fuera su hija, ¿no? Con esta nariz grande, la cara angulosa, no sé qué, yo tenía el pelo así lacio, largo. Y él también, entonces no podías elegir a tu mamá. Era la madre la que te elegía a ti. O sea, entras al ambiente, ¿no? A esas discotecas y conoces, en ese mismo tiempo A la, conoces a... a la Temple, sí. ¿Te imaginas, no? Hay que entrar por la puerta grande, sí. Un tipo muy culto, con un montón de información que a la gente le puede parecer superflua, pero que hablaba de toda la elegancia de la Lima antigua y de toda la elegancia de la nobleza y etcétera. Entonces siempre se nos quedaba cosas por hablar. Y un día me estoy yendo de la casa de la Temple, pues a las 5 de la mañana, y le digo, Temple, nunca acabamos de conversar. Y me dice, ¿no te parece eso maravilloso? Porque claro, siempre vamos a tener de qué hablar, ¿no? Porque él es inagotable, pues es una persona maravillosa, ¿no? Y lo he acompañado a muchísimos de sus shows, desde la parte inicial de la preparación en su casa, mientras se viste, se va maquillando, etcétera, luego llevarlo, grabarlo en los shows y luego ya regresar, ¿no? O dejarlo en las discotecas si es que él se quería quedar. ¿Solamente con él tuviste esa relación? Madre solo hay una, y no la puedes escoger tú. Tú sí aceptas, obviamente, ¿no? Pero tiene que haber definitivamente una empatía y una complicidad y un saber que con esa persona te vas a llevar bien, y esa es la persona que te va a transmitir luego de dónde venimos, quiénes estuvieron atrás, ¿no? Y quiénes son las mujeres importantes, los hombres importantes, las cosas que hay que saber, cómo te cuidas de alguien que te quiere robar, cómo te cuidas de la loca mentirosa. Toda una cultura, porque eso, ahí entras al mundo gay y hay palabras que no manejas, comportamientos que no manejas, gente que no conoces, o sea, y tienes oportunidad de juntarte con gente con la que no te hubieras juntado si no hubieras sido gay. Ya no íbamos a discriminar adentro, sino veníamos de ser discriminadas de afuera, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo le iba a Javier Temple? Javier se moría de la risa, ¿no? Además, Temple solamente se vistió de mujer para hacer show. Nunca salió a la discoteca a departir con la gente vestida de mujer como si podían haber hecho otras en algún momento. Él nunca. Nunca. Terminaba el show y se quitaba todo, hasta la última pestaña, el último no sé qué, se bajaba el pelo, se lo cepillaba, se lo amarraba y salía vestido a pata. ¿Cómo llega la idea de ser Anastasia?
Antonio Fortunic lo conocí en una exposición de arte que hizo la mamá de Laura Vaticani. Acababa de llegar de estudiar cine en Estados Unidos y había visto en la televisión a Coco Marusix por todos lados. Y Antonio me dice, necesito que conocer a Coco Marusix, tú lo conoces. Y le dije, ¿para qué? Es que quiero hacer un programa de televisión. Le dije, necesitas conocer a Javier Temple. Entonces yo lo llevé al día siguiente a la casa de Javier Temple. Y la Temple le dice, bueno, sí, que no sé qué. A Temple le dio la inseguridad, ¿no? Porque la Temple había hecho antes como una especie de stand-up comedy con un personaje que se llamaba Anastasia, que no había tenido éxito entre las locas, porque ella le hablaba de historia, pues, y las locas van a la discoteca a bailar, y no querían que las locas les hable de la Revolución Rusa. En San Petersburgo, en la Rusia imperial, hace algún tiempo. Ojo. Como mierda de tiempo. No, tampoco, cuñado. Hijita, se te nota el alma. El almanaque. Ay, sí tengo alma. El almanaque. Estúpida. ¿Te das cuenta cómo son? Y eso que estas pagan para venir. Te armamos un personaje, dijo ya, que se llama Anastasia. Entonces ahí la Temple le puso el nombre y ahí comenzó toda esta historia de filmar las películas para, entre corte comercial y corte comercial, poner las películas. ¿Cómo vamos a hacer para que entre el piloto a la televisión? Ferrando. Su papá era un gran personaje todavía en ese momento, tenía todas las conexiones, entonces bueno, llamemos al gordo Ferrando. No estábamos terminando de sí y la Temple ya lo estaba llamando al gordo y llegaron el gordo con Alfredo Caballero a la casa de Temple y le dije yo, tenemos que trabajar con Laura Vaticani. Entre el 92 y el 94 con Laura trabajamos juntos en la revista Bea. Te estoy hablando de una época en la que no había fotografía digital ni existía el Photoshop. Había que lograr la imagen final en el mismo terreno. Laura era una extraordinaria, es una extraordinaria fotógrafa y una extraordinaria laboratorista. Entonces había que trabajar muy bien lo que era la iluminación y los filtros para lograr los colores. Y entonces ahí se formó el equipo básico, que éramos Temple a la cabeza, Fortunic, los dos Ferrando, Laura y yo. Primero en los guiones de las películas, que los hizo Antonio, y de ahí comenzamos a grabar una por una las películas. Se supone que esta diva del cine que había actuado en todos lados pasaba pedacitos de sus películas. La idea inicial es hacer piloto de programa de televisión, pero deriva luego en el documental, en el falso. Sí, porque se pelean, y se pelearon irreconciliablemente, porque mientras tenía que decir una palabra o actuar doblando a una persona, se sentía muy cómodo porque era lo suyo, pero ya sostener una conversación de entrevistador, es decir, ser periodista, ya es mucho más difícil. Yo creo que la inseguridad le hizo abortar el proyecto. La cosa se quedó ahí en el aire y durante varias semanas intentamos, tanto Ferrando como yo, hablar con Temple y fue imposible. También por no deteriorar mi relación con él, ya no metí más mano, porque dije, por último, este es un problema entre Antonio y él. Pero un día le digo a Antonio, oye, no vas a quedarte con todo este material en la nada. Hablen con Ferrando y hablen con Temple y queden en algo. Porque yo tengo un montón de material de Temple y podemos hacer algo, le dije. Yo tengo todos sus shows grabados, todas las fotos y todos los videos que hay de Javier Temple en Anastasia son míos. Y quedan que las tres partes son dueñas por igual y nadie tiene que consultarle al autor qué cosa es lo que va a hacer. Ahí es donde Antonio dice, hagamos un documental. Y le dije, ya, un falso documental en el que en ningún momento los entrevistados dicen que esta supuesta actriz del cine de oro peruano, que no existió, ni la actriz ni el cine de oro peruano han existido, es un hombre. Como Temple tampoco participó, no hay ningún elemento que destruya la credibilidad. Cuando el documental estuvo listo, yo se lo llevé a Javier Temple, lo terminó de ver sin decir ni media palabra, porque estaba muy molesto conmigo por haber trabajado con Antonio y haberle dado su material. Me da el VHS y me dice, está bonito. Eso quiere decir que le encantó, que le fascinó, pero que no lo iba a aceptar, ¿no? Entonces ya, bueno, eso fue el sello de la paz con él. Y volví a la semana siguiente a su casa, le llevé una botella de ron, nos cagamos de risa y todo tal cual y bien como había sido siempre. La reconciliación con Antonio vino después, cuando la película es aceptada y entra al círculo, etc. Entonces ahí finalmente Antonio y Temple se amistan. Los tres podían hacer con las imágenes lo que quisieran. Ferrando nunca hizo nada, porque Ferrando era un caótico. Temple nunca iba a hacer nada tampoco. O sea, Fortunic era el que dirigía, ¿no? Pero ¿quién organizaba la producción? ¿Quién se agenciaba los recursos? ¿Quién...? No había recursos.
necesitamos esto, necesitamos el otro, ¿quién lo consigue? ¿Quién tiene? Vamos a buscar el lugar, vamos a buscar que nos presten el local, vamos a buscar que nos presten no sé qué, ¿quién conoce un actor que pueda hacer esto? O sea, toda esa parte y la dirección de arte la hice yo, con la Vaticani. Temple se maquilló a sí mismo siempre. El peluquero fue Fernando Chirinos, con quien habíamos trabajado con la Vaticani en una sesión de la revista Bea, hasta que en el video de Butterfly le maltrató el pelo mucho a Temple y Temple se molestó porque se demoró horas en levantarle el pelo y kilos de laca. Prescindimos de Chirinos y quien peinaba era yo. Por ejemplo, el moño que aparece en Abandonata cuando está caminando por el Salto del Fraile es el moño que se lo hice yo. Para no batirle el pelo, porque después de la experiencia de Chirinos la Temple quedó traumatizada, saqué mi chalina, se la puse en la cabeza y el pelo se lo armé encima de la chalina. Entonces eso es una chalina con su pelo encima. Cuando hace la refugiada de la mexicana también es una trenza que yo le traje de Madrid y se la armé en la cabeza. O sea, ¿El maquillaje de Madame Butterfly quién le hace? él, Temple. ¿Él mismo se hace? Él mismo se maquilló, sí. La pelea surge por el pelo porque fueron horas y además estaba el niñito, es el hijo de una amiga mía, Mijail Halfin. Si se había salido bien en la línea de Temple y había entrado a tiempo Jesús Angulo de Pinkerton, el niño había llorado. Y cuando el niño no había llorado, la Temple no se acordaba la letra porque ya estaba harta, ya quería largarse, o si no Jesús... O sea, por eso es que la Temple se cae para allá, después de haberse clavado el puñal, y en cámara se aparece cayéndose para allá, porque ya no hubo ya alternativa más que usar una toma que rompía el eje. La Florista la grabamos en el Florentino de Barranco. Rafo, el dueño, nos prestó el local porque yo había cantado ahí un montón de tiempo. Como estaba inspirado el personaje en Sarita Montiel. Ajá. Y Sarita Montiel, pues ¿quién la dirige? Nadie sabe, porque ella se come el director. Entonces el director no se nombra. ¿Tenían la idea clara que vamos a grabar primero, segundo que vamos a grabar después, un plan de trabajo? No. Aparecía Antonio con una escena. Tengo una escena de Bergman, cineasta que hace primeros planos y filma en blanco y negro, y es en sueco. Y ya. ¿Lo vamos a grabar en castellano? No. ¿En inglés? No. ¿En qué lo vamos a grabar? En sueco. ¿Alguien sabe sueco? Nadie. ¿Antonio qué hizo? Vio los créditos de las películas suecas de Bergman y sacó ahí unas palabras, las juntó con los ingredientes de un champú sueco que alguien tenía. No había internet pues para googlear nada. Y ahí armó un texto imposible de repetir. Sista Paritud, Lustergarten, Erland Bach, Niederrechner, Beethoven. Y se graba Séptimo Otoño, ¿no? Que es la historia de una madre que toca cello, una concertista que humilla a la hija. Y todo esto mientras la hija está enamorada de la propia madre, ¿no? Una parodia a todo sobre mi madre. Séptimo Otoño de Bergman se grabó en la Casa de la Temple. Quien manejaba toda la dirección y el lenguaje cinematográfico era evidentemente Antonio. ¿Laura en qué apoyaba? Laura era un poco asistente de producción también, ¿no? ¿Te imaginas todo este grupo de locas? Estábamos bastante desquiciados. Todos eran unas divas. Quien hacía un poco la labor de bisagra emocional de todos y los tranquilizaba y los podía poner en su sitio era Laura. Laura es una persona que muy rápidamente resuelve. Antonio es una máquina y Laura resuelve. Laura le decías un cello, tal. Como se comenzaba a llamar, no había celulares ni nada, el teléfono fijo, a ver quién tenía, y se iba corriendo hasta el otro lado de la ciudad a traer el cello, mientras le armábamos el moño, y todo era así. Nosotros podíamos confiar en la cámara de Juan Carlos Ferrando y en la parte técnica de Alfredo, pero no en su gusto a la hora de editar, y no en su gusto a la hora de encuadrar, entonces había que estar vigilando mucho. Y Antonio no conocía mucho a Ferrando, yo lo conocía toda la vida, entonces yo sí le decía a Ferrando, no, cero efectos. Porque él ya quería mandar él hacía su edición chicha, pero nosotros lo empujábamos para que haga una edición más o menos limpia, pues, ¿no? Ferrando era muy creativo, pero si le hacíamos caso a las ideas de Ferrando, se iba a notar que nos estábamos burlando. Y la cosa era que el personaje no estuviera consciente de estar burlándose. Temple no está en ningún momento siendo un travesti. De verdad está huyendo de la revolución. De verdad se está suicidando y dejándole el hijo a Pinkerton. De verdad está vendiendo flores. O sea, de verdad está dentro del personaje. Y lo que proponía Ferrando era que el personaje fuera un chiste. Y nosotros, no. No está consciente de estar haciendo comedia. ¿Y qué relación de ese tratamiento coincidía con el hecho de hacer el programa de televisión? El programa de televisión tampoco iba a decir nunca que era un hombre. Como espectador ibas a decir, ¿qué? ¿Y este tipo con esa voz es una señora? ¿Quién es? ¿Y esta película? Entonces, ¿será cierto?
Tanto así que han pasado los años y ha habido gente que viene y me dice, yo he visto la película completa. No hay forma, porque la película completa no existe. Pero hay gente que asegura haber visto las películas completas. Todo ese tiempo era programa Programa de televisión, vamos a hacer un programa de televisión, vamos a hacer un programa de televisión. Tanto así que en un momento se graba un piloto. Temple, me acuerdo que perfectamente que está con un vestido dorado y entrevista a un excombatiente de la guerra del Tiwinsa. Y esas imágenes se las queda Ferrando y las borra. Ahí descubre Temple su inseguridad. Y claro, antes de asumir no puedo y lo aborto, me peleo, pues, ¿no? Entonces hizo un numerito de pelea para trasladarle la culpa a Antonio. Pero la culpa no había sido de Antonio, la culpa fue de Temple. Sus aires de diva le causaron múltiples problemas con todos los productores y directores con los que tuvo que trabajar. O sea, tú, yo lo quiero y lo adoro, pero la culpa fue... Ya, perfecto, excelente, excelente. Yo desde el comienzo dudaba que alguna vez la Temple fuera a ser una conductora de televisión o que la televisión la fuera a aceptar como conductora. Pero el hecho de hacer estas peliculitas a mí me parecía fantástico. Todo el backstage de las películas anteriores, me acuerdo que en un momento se lo pido y lo borré. ¿Cómo que has borrado? Le digo, sí, lo borré. Por grabar un video de Monique Pardo. Lo tienes así bien detallado el recuerdo, la memoria lo tienes bien detallada. Bueno, esa es la ventaja de ser un espectador, ¿no? Porque los que se pelearon fueron ellos. Claro. ¿Tu padre va a misa? Sí, hermano, sí van. La de Poseída por el demonio, que le pega, ¿no?, al niño. Tampoco se sabe el director, ¿no? En un momento decían que era Almodóvar, pero claro, Almodóvar el año, porque eso es años 70, Almodóvar el año 70 debe haber tenido 21 años. Es posible que podría haber grabado la película esta, pero bueno, no se sabe, ¿no? ¿Cómo dicen que es un niño de 11 años para pegarle? Para que la Temple vestida de monja te pegue. Entonces, claro, todos estaban así paralizados y yo me pongo así a pensar y digo, y yo he cuadrado mi carro una vez en una playa en la calle Berlín y recuerdo que quien me atendió era como un enanito que parecía un chibolo, pero que en realidad me dijo que tenía como 19 años. ¿Puedes buscarlo? Sí. ¿Cuánto te cuesta el reemplazo? Di tú, 50 soles. Ya. A la casa de la Temple llegué con el niño y todo el mundo alucinó. Sobre todo de carita, ¿no? Sentadito con el uniforme escolar, era perfecto. El pata se cagaba de la risa, pues no entendía todos estos maricones viejos que estaban haciendo con esta travesti que le pegaba a él. Él hizo lo que había que hacer. ¿Cómo era la grabación? O sea, se relamían haciendo la escena. Claro, nos cagamos de risa, pues porque, o sea, ya ver a la Temple saliendo de monja era una ruptura con el personaje que siempre estaba glamorosa y ahí sale fea. Por eso es que después Antonio dice, por fin se dedica a actuar, ¿no? O sea, por fin se deshace del glamour y se dedica realmente a actuar. Cuéntame cómo fue la grabación de La Fugitiva. La Fugitiva fue en un terral camino a Cieneguilla. Es una producción tipo intervención, ¿no? Bueno, el Salto del Fraile fue también así. Fuimos y nos metimos. No hablamos ni con los dueños del Salto del Fraile ni con nada. Fue una invasión. Armamos un vestido que podía parecer mexicano, las trenzas en la cabeza, un poco del zarape, esta cosa que se amarra acá y ya, para adelante, ¿no? Y yo tenía un disco de Soledad Bravo que canta la canción esta arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Y se la pongo a Antonio y me dijo, perfecta. Voy por esta mugre vida como un pájaro perdido. My name is Dolores, and my husband was killed in the revolution. Hay una especie de galán, ¿no? Sí. Ella es como la fugitiva. Antonio tenía una pareja que se llamaba William Boyd, con un gorro de cowboy, que era el gorro de mi hermano. O sea, un poco, y le metimos la camisa, y, o sea, un poco ya lo que ya que chucha, ya que el espectador imagine, ¿no? Creo que el menos contento con esta idea de resolver al yaquechucha era Antonio. Porque Antonio sí quería que la cosa pareciera más o menos realista, pero claro, no había, ¿no? Temple le daba igual porque se mataba de la risa y los gordos tampoco les importaba que se viera mal o se viera bien. Entonces un poco ya después arreglamos con el blanco y negro, no se van a dar cuenta. Ya, bueno, ping, le grabamos, ¿no? Es una forma bien peruana de resolver las cosas, ¿no? Sí, era un poco, o sea, entre el ya que chucha y se va a ver bien. Se va a ver bien, ¿no? Y no necesita más. Porque también si lo sobrecargas de producción correcta, iba a parecer pretencioso y iba a perder esta cosa natural de amigos juntándose a hacer peliculitas con una travesti. Se encontré una foto donde está el equipo, ustedes, ¿no? De grabación, están todos encima del arenal. Me dio una impresión de un
de un grupo de amigos haciendo cosas. En ese grupo de trabajo había quien delegaba, tú traes esto, tú traes esto. Era al revés. Era, ¿qué se necesita? Se necesita tal cosa. Yo lo consigo. Ajá. Se necesita tal otra. Yo puedo. Todo el mundo quería meter la mano y ayudar. Tanto que había gente que no pertenecía al equipo que también quería meterse a hacer cosas. Porque todo el mundo estaba fascinado con lo que estábamos haciendo. El día que se va Chirinos por lo de los pelos, me meto yo a peinar sin ningún problema. A Temple además yo lo había peinado 600 veces. Entonces me dijo, yo confío perfectamente en ti. Y nunca le he hecho doler la cabeza ni nada. O sea, nunca le jalé el pelo. Nunca lo trataba con absoluto cariño y absoluto amor. Entonces Temple se entregaba y decía, ya, tú peina. Creo que si no se constituye ese equipo, creo que el proyecto no... Si tú tienes a alguno de las personas de adentro boicoteando o alguna de las personas de adentro Que no cree en eso. que no cree o que floja o que "Ay, no me están pagando", nadie cobró, nadie lucró. Ni Antonio ha lucrado. Antonio ha puesto muchísima plata para luego digitalizarlo o traducirlo al inglés para poder pasarlo en la PUC. O sea, Que la final Steam tuvo un resultado positivo. mucho mejor y mucho más duradero. Es un documental que hasta hoy sigue siendo, o sea, lo puedes seguir viendo y no envejecido, sigue siendo actual. Y felizmente tenía yo el material de Temple anterior de todo un montón de tiempo que yo sabía que en algún momento iba a servir de algo. Pasemos a Abandonada. Ujú. ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió eso? De que... Antonio se le ocurrió Abandonada. Está con un abrigo de mi abuela, le hice el moño con mi chalina. Hay una imagen que la Temple está así como volteando y está volando el tul. En un extremo está Laura y en otro extremo estoy yo levantando así el tul para que parezca que ondea con el viento, ¿no? Salto de frailes, ¿no? El salto del fraile, sí. Antonio desde el comienzo visualizó todo el paquete completo, porque lo trajo resuelto. ¿De qué época es? Tal época ya. Si se va a suicidar, tiene que estar vestida de negro, está de luto, que no sé qué. Entonces ya él. Ahora, nos jugamos la suerte de ir y que efectivamente el mar estuviera movido ese día, ¿no? Que felizmente estuvo muy bien. Peligrosísimo, ¿no? Porque poníamos la cámara ahí cerca al acantilado. Y parece que la ola se la va a comer. Y luego regresaba, había que recomodarle, porque se hacía mierda, pues el pelo con el viento y el agua, ¿no? Van así, listo. ¿Alguna vez se canceló una escena? No, nunca. Siempre tuvimos la suerte o de que nos habían prestado el Florentino, Poseído por el demonio y Séptimo otoño se grabó en la Casa de la Temple, Butterfly se grabó en Donde Ferrando, y en realidad en exteriores hemos grabado La Refugiada, que fue en ese arenal, que tuvimos la suerte que no se apareció nadie, bueno, se apareció al final, pero ya habíamos grabado, y Abandonada, que también es exteriores. O sea, ustedes tuvieron una estrella, buena estrella. Sí, claro. Por eso es que seguíamos, ¿no? Porque todo salía bien. Claro. Sí, claro. aunque fuera chacra, pero todo salía bien, ¿no? Y a la hora que lo veíamos editado y en la imagen, oye, se ve bonito, se ve bien, ¿no? Y decíamos, lo único que se ve mal es la Temple, no importa. O sea, esa era parte del asunto. Claro, imagínate si hubiéramos trabajado con Maru Six. Claro, la imagen hubiera sido tan preciosa que de pronto no funcionaba. O sea, funcionó porque la Temple te da una imagen disruptiva de lo que tendría que ser. O sea, no puede ser que este hombre feo sea la gran diva del cine peruano. Anastasia es y ha sido muchas cosas. Actriz, cantante, mujer de mundo. Pero para mí, por sobre todas las cosas, siempre será la mujer peruana que más alto ha puesto el nombre de nuestro país. Esa grabación fue después de la pelea, Sí, como para que ya integren el documental. el documental, claro. ¿Ya? ¿Cómo se hizo eso? O sea, ¿cómo...? No les decíamos qué era lo que estábamos haciendo. Ajá. Ni se les mostró jamás una imagen de Anastasia para que ellos no supieran, o sea, para que no se cagaran de risa de estar diciendo eso de un travesti loco, pues, ¿no? Entonces, No puedo creerlo. claro, claro. Entonces hay una francesa, por ejemplo, Era hermosa y tenía talento. Pronto destacó dentro de mis mejores alumnas. que si ella supiera de qué estaba hablando, no hubiera aceptado. Entonces Antonio engañó a todos estos entrevistados. Eso sí fue un engaño. Claro, eso fue un engaño. O sea, ellos creen que están hablando de verdad de alguien alguien que existe. Yo creo que atrás de ese rostro maravilloso se esconde una gran tragedia, la soledad. Y a esas personas se les hizo ver el video. Después se les hizo ver y se han cagado de risa, ¿no? Ahí se han dado cuenta parte de qué estaban formando, porque justamente el producto final es como una especie de cadáver exquisito, ¿no? Es como una especie de collage de partes que no se han comunicado previamente.
¿El único actor ahí es Jaime Lema? Jaime Lema, sí, que después se le entrevista para que hable sobre su experiencia en la película. Claro. Tenía un carácter insoportable. Fuma y ahí aparece mi mano que le prende el dice, pucho. ¿no? Era tu mano, ¿no? Sí, es mi mano que le prende el pucho y es todo así, ¿no? Claro. En la casa de Antonio hubo varias proyecciones. Ah, en casa de... O sea, nos juntamos varias personas a mostrar el documental. Invitaban personas. Claro, invitábamos, por ejemplo, a los que habíamos entrevistado, se cagaban de la risa. El año 99, Antonio está trabajando en PROMPERÚ y es justamente el segundo año del Festival de Cine de Lima. Y Antonio le muestra una copia de Anastasia a Edgar Saba. Edgar Saba se pasa vueltas y le dice, bueno, sí, me tienes que hacer una copia en buena calidad. Y esta copia enseña a Edgar Saba a unos críticos, le bajan las llantas y le dicen, no hay principio de credibilidad, ¿cómo es posible? Si esa diva nunca existió, ese es un hombre. O sea, no se dieron cuenta que era una parodia, ¿ya? No se dieron cuenta. Alicia Morales dice, no, qué horror, porque nuestra invitada este año es Silvia Pinal, no vaya a ser que se ofenda, creyendo que nos estamos burlando de ella, ¿no? Se va a molestar y entonces ya, se abortó la presentación de... Acompañado con la puya de estos críticos. Claro, y entonces Antonio se quedó con su copia y traducía el inglés y todo y ya no se pudo mostrar. Comenzó a ser conocido a partir del año 2003, Giuseppe Campuzano con Buntix. En el Reducto de Miraflores hay una sala de artes ahí al costado del tren y hacen un museo travesti. Yo voy a ver el museo travesti, que eran simplemente 4 o 5 tacos puestos ahí con la historia, con un texto pequeñito, con la historia de la travesti que había muerto asesinada. Y yo me acuerdo que me encontré ahí con Giuseppe Campuzano y le dije, ¿cómo has hecho una historia del travestismo en el Perú? Porque eso era lo que decía que era. Sin hablar del Marusix y sin hablar de Temple. ¿Quién es Temple? Le dije, si no sabes quién es Temple, no, que no sé qué, medio que se molestó. Y a Buntix le doy a Anastasia. Se me pasó de vueltas y enloqueció. Y entonces lo puse en contacto con Antonio. E hicieron el 2008. Después de 5 años lo incluye en Micromuseo. Sí. Wow, son 5 años. Sí. Una segunda edición del Museo Travesti dedicada exclusivamente a la Temple. Ahí se llamó Micromuseo Travesti y lo pusieron en un local aquí en la calle Bonilla. Y de ahí el 2015, ¿Ya? en el Outfest, que dirigen Rolando Salazar y Heinzer Pacaya, pusieron a Anastasia y nos llamaron a una mesa en el Centro Cultural Español, Antonio, Temple y yo. Y pudimos sentarnos por fin, tantísimos años después. Y fue importante para Temple, porque fue un reconocimiento de su trabajo, fue un reconocimiento de lo que había hecho. Fue importante para Antonio, porque se pudieron ver y se pudieron reconciliar. Fue importante para mí estar ahí, haciendo un poco de bisagra entre estos dos amigos que habíamos hecho esta cosa tan maravillosa y que no se habían logrado juntar, ¿no? Appelez donc Paris, Paname, Paname, c'est la fleur du pavé que vous pouvez trouver au bord de Seine. Paname, c'est un joli miroir qui sait prendre parfois l'air d'une reine. Avec des airs de grande dame. Tu es le chic, tu es la femme. No, Antonio es una diva también. Y claro, y muy bien que lo sea, pues un genio, ¿no? Yo no hubiera podido sobrevivir en el mundo gay si no era con Temple. C'est ça qui fait Paris, Paris.